Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos mis queridos amigos. En el día de hoy, les traigo una nueva crítica al canal. Hace algún tiempo, subí un video donde critiqué a los fanfics de Yo en Tal Mundo, también conocidos como Yo Reencarnado, o Yo en X Mundo. Sin embargo, en aquel video hablé de manera general, criticando a todos esos fanfics por igual, pero como ya vieron en el título del video, hoy voy a criticar específicamente a los fanfics de Yo en Undertale. Y la razón por la que quise hacer este video, es porque durante el desarrollo de Undervoid, me dio curiosidad ver qué tipos de fanfics hacían las demás personas aquí en YouTube. Y bueno, lo que me encontré fue que la gran mayoría de fanfics existentes de Undertale, son de los Yo en Tal Mundo. Es entonces que decidí ver algunos de ellos, y simplemente me quedé sin palabras con lo que encontré. Y no porque sean precisamente historias interesantes, con una buena trama y desarrollo de personaje, sino que son unas auténticas decepciones para cualquier escritor con un mínimo de sentido común. Seguramente ustedes piensan que estoy exagerando al decir eso, pero la realidad es que no, y ahora les explicaré por qué me parecen tan malos y decepcionantes, y para el primer punto, analizaré a los protagonistas de estas historias. Bueno, como ustedes ya saben, un personaje protagonista, es aquel que se encarga de funcionar como el núcleo de cualquier historia, no importa si es una historia de ciencia ficción, fantasía, terror, o cualquier otro género, un protagonista es aquel personaje al que acompañamos durante toda su travesía, para ser testigos de su desarrollo como personaje, y de cómo sus acciones traen cambios importantes para la trama, o también cómo los eventos de la trama lo afectan a él. Además, todo buen protagonista, debe tener un trasfondo, que nos explique quién es él, cuáles son sus motivaciones, y cuál será su propósito en la historia. Sin embargo, uno de los principales problemas que tienen estos protagonistas, es que en su mayoría, tienen muy poco, o directamente ningún trasfondo, ya que el error que cometen estos escritores, es que ellos quieren enviar a sus protagonistas, al mundo de Undertale lo más rápido posible, y eso es algo muy malo, ya que al utilizar a un personaje que no conocemos, tienen que tomarse su tiempo, para explicarnos quiénes son, cómo es su personalidad, y qué tipo de vida tenían antes de que comenzara su historia. Y es por eso, que resulta mucho más conveniente, utilizar a un personaje ya escrito, porque su trasfondo ya existe, y si es un personaje muy conocido, entonces no es necesario contar todo su trasfondo desde el principio, pero sí a lo largo de la historia, para darle más coherencia a sus acciones, y su actitud frente a los distintos retos que tenga que superar. Otra cosa que me parece que hacen bastante mal, es la manera en la que mandan a sus protagonistas a Undertale, ya que normalmente, estos mueren atropellados por un camión, al igual que en cualquier isekai genérico, y también están esos que mueren tratando de hacerse los héroes, frente a un grupo de ladrones que los están asaltando a ellos, o a otra persona, para luego morir, de la manera más forzada y tonta posible. Y esto es algo, que ocurre en prácticamente cualquier fanfic de Yo Reencarnado, ya que los escritores no quieren esforzarse en lo más mínimo, porque es mucho más sencillo y seguro, hacer lo mismo que los demás, en lugar de ser un poco más creativos para que su historia sea interesante desde el comienzo. Pero luego de morir, las cosas simplemente siguen empeorando, ya que en lugar de que sus almas vayan al cielo, infierno, purgatorio, o a cualquier otro tipo de más allá, como el resto de las personas al fallecer, para los protagonistas esto no se aplica, ya que utilizan la pobre excusa, de que el mismísimo Dios se equivocó, ya que se supone que otra persona tenía que morir ese día, o también que ellos murieron antes de tiempo, lo cual no tiene ningún sentido. Ya que en primer lugar, Dios es un ser omnisciente y omnipotente, es decir, que sabe absolutamente todo, ya sea presente, pasado o futuro, y que además es capaz de hacer cualquier cosa, por lo que no me puedo creer, que un ser de esas características se haya equivocado. Y si por alguna casualidad, sus acciones llevarán a la muerte de una persona inocente, lo más fácil, sería revivirlo en ese mismo lugar, ya que como dije, un Dios puede hacer cualquier cosa.
Además, si nos ponemos a pensar, exactamente, ¿qué problema traería la muerte antes de tiempo, de una persona común y corriente? Pues nada, nada en lo absoluto, ya que los protagonistas de estas historias, son personas normales, que no tienen nada que los haga especiales, o importantes para el futuro de la humanidad, y por lo tanto, el mundo puede seguir girando, sin importar que ellos estén vivos o no. Pero lo realmente absurdo, comienza en el momento, en el que Dios, le dice al protagonista, que por un error suyo murió, y por eso, le va a conceder, 5, 10, o hasta 20 deseos, según que tan poderoso quiera hacer el autor, a su protagonista, el cual no es más que una autoinserción suya, dentro de la historia. Y es entonces, que en la mayoría de fanfics, lo que piden con sus deseos, son tener, los poderes más exageradamente rotos que puedan existir, cosas tan absurdas, como tener la magia de Sans, pero multiplicada por 1000, o también, tener el poder de todas las almas humanas, junto con otras cosas tan raras, como tener el poder de concederse deseos a sí mismos, entre muchas otras cosas, que no me tomaré la molestia de mencionar, porque entonces este video se alargaría más de lo necesario. Ahora, la razón por la que quieren que sus protagonistas sean tan poderosos, es porque estos escritores, tienen una idea bastante equivocada, sobre cómo hacerlos, ya que piensan, que lo más importante, es el poder y su apariencia, y que cuanto más fuerte y llamativo, sea el diseño de su protagonista mejor, pues no, todo eso es algo completamente secundario, ya que lo más importante, a la hora de escribir a un buen protagonista, sería su significado, o lo que representa como personaje. Y un buen ejemplo de lo que digo, sería el caballero de Hollow Knight, ya que este personaje, a pesar de que tiene un diseño extremadamente sencillo, y que ni siquiera tiene diálogos, o expresa alguna emoción, pero aún así, lo que lo vuelve un gran protagonista, es que él, es la representación de la depresión, y su viaje por el reino de Hallownest, es una poética metáfora, sobre la superación de esta enfermedad mental. Y sí, como lo escucharon, la depresión es una enfermedad mental, ya que mucha gente piensa, que estar deprimido, es lo mismo que estar triste, pero no, ya que cuando alguien está deprimido, siente un vacío en su vida, ya que las actividades que lo alegraban, ya no lo motivan, y eso es algo que puede suceder por distintos motivos, pero creo que ya entienden la idea, y el significado que tiene el caballero como personaje. Pero volviendo con la crítica, luego de que los protagonistas, hayan escogido sus poderes injustamente rotos, el supuesto Dios, les pregunta en qué mundo quieren reencarnar, y es aquí, donde ocurre otra cosa que nunca he podido entender, y es el hecho, de que escojan mundos ficticios, ya que nunca se paran a pensar, lo ilógico que suena eso, ya que en lugar de decir, que Undertale es un mundo alterno al nuestro, pues no, ya que literalmente son conscientes de que es un mundo ficticio, dentro de su realidad, lo cual resulta en una gran incoherencia, ya que entonces, ¿cómo es posible que puedan reencarnar, en un mundo que no existe realmente, a menos claro, que el supuesto Dios, haya creado todo ese mundo desde cero, lo cual sigue siendo muy extraño, y yo me pregunto, ¿por qué un Dios, se tomaría la molestia de hacer todo eso, solo para que un humano cualquiera, pueda tener una segunda vida? Pues es un misterio, ya que luego de todo eso nunca vuelve a aparecer el supuesto Dios, ya que tan solo es una excusa barata, para justificar los poderes del protagonista, y la razón por la que se encuentra en ese mundo. Y para terminar con el tema del protagonista, el aspecto que los hace más aburridos, y predecibles, sería que obviamente, ellos ya conocen por completo, toda la historia del juego, a cada personaje, y también todos los finales, lo cual es un gran problema, debido a que eso, mata la emoción de la aventura, ya que si ser absurdamente poderosos, elimina cualquier tensión o seriedad de la trama, el saberlo todo desde el comienzo, le quita todavía más sustancia al relato, volviéndolo algo monótono y aburrido, ya que nunca sucederá nada que te sorprenda, nunca verás nada nuevo o interesante, ya que por si fuera poco, los que escriben estas historias, se copian entre ellos, por lo que si ya viste una serie completa, de Yo reencarnado en Undertale, pues prácticamente ya las viste todas. Y para el segundo punto, quiero hablarles, sobre la manera, en la que desaprovechan a los demás personajes de la historia.
ya que como ustedes saben, una de las cosas que ha hecho grande a Undertale, sería su increíble repertorio de personajes, tan únicos y carismáticos, con los cuales se pueden contar una gran cantidad de increíbles historias, pero que lamentablemente, en este tipo de fanfics son reducidos a simples NPCs, planos y sin gracia, los cuales no le aportan nada a la trama, ya que como el protagonista es todopoderoso, no necesita la ayuda de nadie, y tampoco ningún personaje le representa algún peligro debido a esto mismo. Y uno de los personajes más afectados por esto sería el protagonista original de Undertale, Frisk el humano, el cual, como ustedes ya saben, es un niño de género desconocido que tiene un alma llena de determinación, lo que le otorga la capacidad de volver a un punto anterior en el tiempo, permitiéndole tomar distintas rutas para decidir el destino de los habitantes del subsuelo. Y eso lo convierte en un personaje bastante interesante y con mucho potencial. Sin embargo, en estos fanfics, Frisk siempre es representado como una chica, lo cual por sí solo no tiene nada de malo, ya que probablemente Toby Fox lo hizo a propósito de esa manera, para que cualquier persona pueda verse reflejado en Frisk y sentir que realmente forma parte de la aventura. Pero en este caso, Frisk es reducido a un interés romántico del protagonista, que por alguna razón, es incapaz de valerse por su cuenta, y que inexplicablemente, se enamora de él a primera vista, lo cual es algo muy forzado, ya que el amor a primera vista es un mito, porque el amor verdadero, es algo que solo puede surgir con el tiempo, y que requiere el esfuerzo de las dos personas, para que funcione, lo cual podría resultar en una buena trama romántica, pero dicha trama es inexistente, ya que nunca le dan desarrollo, o tan siquiera un poco de lógica. Pero esto no solo se limita a Frisk, ya que en la mayoría de fanfics, le hacen lo mismo a Chara, lo cual es mucho más ilógico, porque en el canon de Undertale, se nos deja claro que Chara murió hace mucho tiempo, y ahora es tan solo un espectro sin cuerpo y sin alma, el cual de alguna manera, está unido a Frisk. Y sí, yo sé que el objetivo de un fanfic es mostrar una historia que sea diferente a la original, pero todo tiene un límite, porque no pueden simplemente hacer cambios tan grandes en la historia, sin ningún tipo de justificación, ya que antes de hacer un fanfic, tienes que investigar, para conocer a profundidad la obra en la que trabajarás, y es que yo, antes de sacar el capítulo prólogo de Underboy, tuve que jugar Undertale, y luego de completar todas sus rutas, me dispuse a buscar más información del juego, para conocer todo su lore, para crear una historia, que tuviera sentido con la lógica de ese mundo. Y otro de los personajes, que desaprovechan bastante, sería Flow y la Flor, quien es el principal antagonista, de las rutas neutrales y pacifistas. Y es que Flowey es un villano bastante bueno, el cual tiene mucho carisma, además de que cuando él aparece, siempre sucede algo malo, eso sin mencionar, el hecho de que a pesar de su apariencia de flor amistosa, sea capaz de incomodar a cualquiera solo con su presencia, además de que él es consciente de la existencia de las líneas del tiempo, y también de cada reseteo, por lo que no podemos engañarlo, y por si fuera poco, Flowey nos restriega nuestras malas decisiones en la cara, pero aún así, no podemos odiarlo por eso, ya que en el fondo, sabemos que tiene algo de razón. Sin embargo, en estos fanfics, Flowey cuanto mucho aparece al principio de la historia, solo para ver el alma del protagonista, la cual, obviamente es súper poderosa, ya que tendría los poderes de todas las almas humanas, y luego de eso, a los escritores se les olvida por completo su existencia, a pesar de la importancia que tenía en la historia original. Y para los demás personajes, pues sería más de lo mismo, ya que por ejemplo, Toriel se mantiene relativamente igual, teniendo los mismos diálogos que en la historia original, solo que ahora tendría que lidiar con dos humanos en lugar de uno, pero yo realmente dudo que a estos protagonistas se les pueda considerar humanos, ya que con todo el poder que tienen, son básicamente dioses, pero las interacciones que tienen con ella, se sienten algo vacías, ya que no transmiten esa aura maternal que tanto la caracteriza, y en cambio se siente como si ella fuera un simple obstáculo en el camino, de la cual se olvidan completamente luego de salir de las ruinas.
y luego de eso, estarían los encuentros con Sans y Papyrus, los cuales directamente, se los saltan por completo, ya que en las partes donde Papyrus, debería aparecer con sus puzzles, o no lo muestran, o simplemente dicen, que todo ocurrió como en la historia original, lo cual muestra la completa falta de esfuerzo en sus historias, y lo mucho que desaprovechan, al personaje más carismático de todo el juego. Y para finalizar con el tema de los personajes desaprovechados, estaría nada más y nada menos, que la Capitana Undyne, quien a mi parecer, es el mejor personaje de todo Undertale, debido a su increíble desarrollo, ya que al principio, Undyne se muestra como la antagonista de nuestro viaje. Pero antes de continuar, quiero aclararles, que cuando digo antagonista, no me refiero al villano de la historia, ya que un antagonista, es el personaje, o los personajes, que se oponen directamente, a los objetivos del protagonista, el cual puede ser, tanto el héroe, como el villano de la historia, dependiendo de cuál sea el objetivo del protagonista. Pero como iba diciendo, al principio, nos presentan a Undyne, como un duro enemigo en nuestro viaje, quien tendría como principal propósito, tomar el alma de Frisk, ya que desde su punto de vista, ella es la heroína, que tiene que salvar a los monstruos del subsuelo, y la única manera de hacerlo, es consiguiendo la última alma faltante. Y aunque Frisk sea un niño inocente, que solo quiere volver a su casa, aún así la determinación de Undyne, y su deber como capitán de la Guardia Real, la obligan a tener que acabar con su vida, para tomar su alma, pero eso sí, ella también es muy honorable, ya que cuando comienza la pelea, le entrega una de sus lanzas a Frisk, para que de esa manera pueda defenderse, y tener un combate justo. Pero eso no es todo, ya que durante la ruta pacifista, podemos hacernos amigos suyos, lo cual nos permite ver más de su personalidad, ya que aunque por fuera, parezca ser una persona muy ruda, la verdad es que también es muy amable, ya que su verdadera fuerza, no viene de su magia, o su habilidad en combate, sino que viene del amor que siente por todos sus amigos, lo cual podemos verlo reflejado en la ruta genocida, donde demuestra tener una gran determinación, aun si el enemigo al que se enfrenta, es el mal encarnado, ella sabe que no se puede rendir, porque si lo hace, todas las personas que conoce morirán, y eso la motiva a romper sus propios límites, mostrando un poder que ningún otro monstruo ha conseguido de manera natural, la determinación, y es que lo que Undyne representa dentro de su obra, es el crecimiento personal, que todos nosotros podemos alcanzar, si nos mantenemos firmes, ante cualquier adversidad de nuestras vidas. Sin embargo, en estos fanfics, la aparición de Undyne, solo sirve, para que el protagonista, pueda humillarla en combate, incluso cuando usa, toda su determinación, solo para recordarnos, que es el ser más poderoso del subsuelo, y que puede hacer lo que quiera con sus poderes absurdamente rotos. Y para el tercer y último punto, quiero hablarles, acerca de las tramas tan inconsistentes, que tienen estos fanfics. Ya que para empezar, se supone que la idea central de la historia, es ver, al autor de este fanfic en Undertale, y aunque al principio sí es así, a medio camino, comienzan a introducir, los conceptos del multiverso. Y es que para nadie es un misterio, que la razón por la que Undertale, sigue vivo luego de tantos años, sería gracias a los múltiples universos alternativos, que ha creado la propia comunidad, de fanáticos de este juego, pero debo decir, que muchos de estos universos, son realmente interesantes y bien pensados, pero eso sí, también tenemos que recordar algo importante, y es que esos universos no son canónicos, dentro de la historia de Undertale, por lo tanto no tiene sentido, que el fanfic se llame, ¿qué hubiera pasado si yo reencarnaba en Undertale? Y que luego de eso, la historia sea una copia barata de Underverse, donde aparecen personajes de otras AUS, como Error Sans, Ink Sans, o cualquiera de los otros miles de Sans que existen allí. Y es entonces, que yo me pregunto, exactamente, qué es lo que el autor de este fanfic nos quiere contar, ya que si tenemos en cuenta que en esta historia, el protagonista es alguien que ha reencarnado en ese mundo, entonces, la trama tendría que tratar, sobre cómo él se adapta a este nuevo mundo, pero en el caso de que no sea una reencarnación, y que simplemente sea alguien, que fue teletransportado a ese mundo, de manera accidental, entonces la trama más coherente sería, que el protagonista buscará la manera de volver a su mundo.
Pero en estos fanfics, nunca se entiende qué es lo que quiere el protagonista, ya que si la historia fuera parecida a la del Undertale original, entonces, su objetivo tendría que ser, el de liberar a los monstruos del subsuelo, lo cual podrían hacer con suma facilidad, con sus poderes super rotos, pero por conveniencia del guión, se les olvida que de eso trata el juego, y es entonces, que comienzan a meter de manera forzada al multiverso, dejando completamente de lado la historia principal de Undertale, para como dije anteriormente, hacer una copia barata de Underverse, y es que el error que cometen estos escritores, es que ni ellos tienen claro de qué trata su historia, ya que lo que hacen, es escribir una historia de manera improvisada, sin tener claro desde el inicio, cuál podría ser su final. Pero, no me malentiendan, ya que yo comprendo, que si un día, te sientes muy inspirado, y comienzas a escribir el primer capítulo de tu fanfic, te resultará muy fácil hacerlo, pero, eso también tiene un problema, ya que si no tienes claro desde el comienzo, el rumbo que le vas a dar a tu historia, y simplemente inventas todo sobre la marcha, entonces es muy probable, que acabes cometiendo esos errores, ya que seguramente, a alguno de ustedes les ha pasado, que comienzan a escribir su fanfic, y mientras lo hacen, piensan primero en la historia, y dejan el final para después, pues les digo, que ese es un error de novato, ya que si lo hacen de esa manera, entonces se arriesgan, a que el final de su historia se sienta forzado, ya que la mejor forma de escribir una buena historia, es por el final, ya que de esa manera, el autor puede ir dejando pistas a lo largo de la trama, que nos indiquen de manera sutil su posible final, y también, cualquier cosa que en un principio parecía un misterio, cobre más sentido en ese momento, lo cual mostraría una trama bien pensada, de principio a fin. Y bueno gente, esa sería toda la crítica, espero que les haya gustado, y más importante aún, espero que les sea de utilidad, para que puedan escribir sus propios fanfics, y sin más que decir, aquí se despide el guerrero vacío, y nos vemos en la próxima aventura.